Muy pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video, esta vez a capela solo con la cámara. Y en el mismo quisiera hablar de una situación que me ocurrió ayer en las mesas, que fue muy interesante porque para los que juegan GG ya sabrán que se puede hablar, se puede tirar emojis y toda la falopeada esa que bueno, aporta bastante porque como que te divierte bastante hacer ese tipo de cosas. Y resulta que yo estaba hablando con un pibe que me llevo bastante bien, como que hay buena onda y qué sé yo. Y en un momento entra otro a comentar un poco cómo era su situación. Pero fue buenísimo porque literalmente nadie le preguntó. Pero el loco dijo, arrancó diciendo, estuve jugando Six Max y me rompieron el ojete, básicamente, lo decía en inglés, pero era eso lo que quería decir. Y, y bueno, y empezó a dar como sus hipótesis de que las típicas charlas entre regs, que hay veces que uno dice falopa, otro dice algo más o menos cercano a la verdad, entre muchas comillas, pero cada uno da su hipótesis, ¿no? Y el loco decía que era muy loco, ¿no? Porque en Six Max lo habían despeluchado de una manera atroz y, y bueno, y el loco decía que en las mesas estas, las que jugábamos tipo la de 9 Max, como que había más win rate, pero que había más desviaciones estándar y cosas de ese estilo, o sea, de varianza, ¿no? Y eso es muy interesante porque todo lo que decía este chabón, en resumidas cuentas, era un filtraje brutal de la realidad y desde una falta de experiencia, porque encima el chabón juega, ¿no? No es que no jugó nada. Pero claro, es muy fácil adjudicarle a las desviaciones estándar y a la pindonga cosas que después vos hacés que son malas adaptaciones. Y eso es la primera cosa que me gustaría compartir con ustedes en este video, porque medio que, sobre todo por la gente que no sabe y que está bueno en una situación de elegir, bueno, qué tengo que hacer, por qué camino voy o lo que fuera, hay la cantidad de gente, incluso en estos niveles, que habla al pedo, que habla de cosas que le asigna. Es como decir, qué sé yo, a mí me va mal por la desviación estándar y bueno, no pasa nada y lo acepto. Pero la realidad es que a este tipo no le va mal por la desviación estándar. Le va mal, y yo ya sé por qué le va mal, porque se mete en todas situaciones que se podría haber ahorrado tranquilamente adaptándose al metagame en el que está. Mismo un par de manos después, él tenía una mano como que le di a par de dieces, que le paga a la bebé en UTG el squeeze, y el otro le mete triple barra, el tipo así, en un board que no era de nadie, o sea, el típico board donde tienen reyes y hace toda la vida, es más esta rata, ¿no? Y, y el muchacho le pagó todo así, lo más campante, y yo dije, ahí tenés la deviación estándar, boludo, o sea, no es que no es eso, no es lo que vos crees, ¿verdad? Y yo un poco comentaba, ¿no? Porque acá podés salvarte de muchos spots, de bla, bla, bla. Justamente por eso, porque yo digo, tengo, incluso por más que tuviera un overpair, que fuera un par de 10, te entra gente, no le podés pagar tan light como le pagaste. Y un poco en esos spots ahí pierde una cantidad de plata escandalosa, ¿no? Y bueno, y un poco es lo de siempre, tipo uno empieza a hablar y claro, yo lo que noto es que la inmensa mayoría de la gente nunca habla desde lo que vivió. Justo ayer hablaba también con otro pibe que me decía, che, pero en GG me está yendo muy bien, o sea, y es loco porque claro, eso le impacta a la gente porque está la creencia de que en GG te va a ir mal porque el rey que es caro. Y la mayoría de la gente no jugó una chota de GG, no sabe de lo que habla, o jugó de una manera subóptima como este tipo, que claro, si te pones a refletear en Sixmax, sos horrible, pagás todo, y encima no elegís buenas mesas, te van a romper el ojete de una manera que te va, pero a quedar, no sé, violeta el upite, ¿se entiende? Entonces, es algo que eso es muy fácil ponerse a hablar después cuando eh, no haces tu parte, no haces lo que tenés que hacer. Ni hablar, que esto es como para cerrar un poquitito este breve video. No solo el hecho de hablar sin saber o no hablar desde la experiencia, que creo que eso es lo peor que puede hacer alguien, porque al menos yo las cosas que les decía a estos tipos, les dije, che, yo toda la vida jugué Six Max, jugué 3 años de Six Max, o sea, sé de lo que hablo, al menos de mi experiencia,
Después otro puede tener otra experiencia o lo que fuera, pero no soy como vos que jugaste 2 meses y decís acá hay menos desviación estándar o boludeces de ese estilo, ¿se entiende? Entonces, de mínima, si vamos a escuchar a alguien, que sea alguien que la vivió, alguien que dice, bueno, che, esto a mí me pasó así, no quiere decir que sea la verdad tampoco, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo cuando hablo de diferentes salas sé de lo que hablo. Por ejemplo, en WPT, que era psiquiátrico por poco, porque había muchos incentivos, mucha falopa de ese estilo, etcétera. Eh, y cosas así, pero que sé porque las viví. ¿Se entiende? Y lo más gracioso, como para coronar, o sea, uno ya sabe, ya más o menos sabe olfatear cuando alguien no la ve ni cuadrada. Y este muchacho, bueno, la terminó de confirmar cuando en un momento, porque yo, claro, hay muchas veces que les he dicho, el tipo le pongo por el chat, dale, muchacho, blufeen un poquito, o me hago como el que los reto, pero en realidad me chupa un huevo, o sea, es como de, qué sé yo, como un poco para incentivar a que alguien haga algo, boludo, porque lo que blufeo yo en una sesión, blufean todos estos tipos en un año, ¿se entiende? Y entonces, claro, un poco como para hacer más interesante la cuestión. Y el loco me pone, tipo, en inglés, me pone, y ya me lo había puesto una vez, y me pone, che, ¿cuál es tu win rate? Eh, ¿Viste? Y vos decís, ¿qué te importa, no? O sea, primero que nada le puse, si vos supieras mi win rate te destroza el ego. Así que, qué sé yo, no sé si te conviene saberlo porque a este se lo garchan de Dorapa justamente por todas esas malas adaptaciones que hace, no porque sea malo en sí el regular este. Pero, ¿vieron cuando ustedes dicen, flaco, vos ponete a pensar que hay gente que está yendo a laburar ahora? O sea, vos podés vivir de un juego de cartas, boludo. Y esas cosas que vos decís, te las acepto, ponele, porque todavía estás en esa etapa. No sé, No Limit 5, No Limit 10, pero ¿qué carajo te importa saber cuál es mi win rate? Es más, ni siquiera a mí me importa ni el mío, ni el tuyo, ni el del pindongo. O sea, y es ese foco de, claro, ustedes pónganse a pensar, un tipo que no tiene skin in the game, o sea, no habla nunca de la experiencia, sino de concepto falopa en vez de lo que él vivió, que siempre va a valer más lo que él vivió. Después, que piensan, uy, a ver cuánto estoy viendo de este o del otro, y claro, alguien que ve el póker de esa manera, no quiero decir que está condenado al fracaso, pero lo va a ver de una manera que no es la idea para nada. Entonces, qué sé yo, o sea, me parece una manera muy subóptima de ver todo en general, pudiéndolo ver de otra manera, ¿se entiende? Entonces, qué sé yo, queridos, nada, pequeña observación que justo me quedó en la cabeza y dije, che, voy a hacer un video de esto porque es interesante, porque hay muchas veces que la gente ve, tipo, opera desde creencias que nunca vivieron, o de gente que, lo peor es que, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo que yo venga y te diga, che, hace esto porque yo lo viví. Bueno, vos me crees a mí, entonces vos lo haces justamente por eso. Pero hacerlo en base a gente que ni siquiera vivió lo que dice, me parece una locura total. Entonces, bueno, qué sé yo, y ni hablar lo otro, o sea, ya es una estupidez medio que la realidad es que no le importa a nadie. Si alguno de los que está viendo este video tal vez se mide por esas cosas, la realidad es que a nadie le importa si ganas a 2 5 10 15 a nadie. Es más, ni siquiera a uno mismo le debería importar porque la mayor victoria que vos podés tener justamente es poder dedicarte a esto y justamente por eso yo hago todo lo posible y enfoco todas mis energías justamente que eso suceda para la mayor cantidad de gente, al menos la gente que confíe en lo que hago. Y ahí está la cosa, o sea, ahí está cuando vos podés decir, che, gané. Yo ya gané, como decía un spot presidencial. Entonces, eh, esa para mí es la joda. Después ya es todo paja mental que literalmente no le importa a nadie. Si me decís que a alguien le importase, bueno. Pero bueno, nada, queridos, pequeña reflexión. Espero que les guste, que les sirva. Y será hasta en otra ocasión. Chau, chau.